Bien, en esta ocasión tenemos un ejercicio relacionado a la restricción presupuestaria respecto a la aplicación de un impuesto ad valorem. Veamos lo que nos dice el enunciado. En esta ocasión nos están diciendo de que existe un individuo cuya restricción presupuestaria viene determinada por una renta monetaria de 200 unidades monetarias. Bien, entonces vamos a ir sacando los datos de una sola vez. Esas 200 unidades monetarias pues sería nuestra renta monetaria. Vamos a poner que 200. Nos dicen también los precios de los bienes. Para el precio del bien X1 este es igual a 5. Nos dicen también que el precio para el bien X2 también es igual que 5. Y nos dicen que en un momento determinado del tiempo el gobierno decide introducir un impuesto ad valorem del 100%. Entonces vamos a tener un impuesto del 100%. ¿Hacia quién? Hacia el bien X1. Entonces este será un impuesto de sub 1, ¿verdad? Solo para identificar que lo estamos aplicando al bien X1 y le vamos a poner aquí A para recordarnos que es un impuesto ad valorem. Entonces 100%. Pero nos dan una condición. Nos dicen que este impuesto va a ser aplicado solamente si se supera el consumo de 20 unidades. Es decir, vamos a tener que las primeras 20 unidades no van a ser sujetas a impuesto. Entonces nosotros podemos decir que tenemos un X1 exento, ¿verdad? Exento de este impuesto. ¿Cuántas van a ser? Esas 20 que nos dicen, ¿verdad? Bien, ahora, y nos dan otra condición. Nos dicen que este consumidor está obteniendo 10 unidades de X2. Entonces nos dicen que X2 es igual a 10 unidades. Bien, y nos hacen tres preguntas. La primera nos dicen que encontremos las unidades que consume del bien X1. Nos piden la pendiente de la recta de balance si se encuentra el consumo menor o igual a 20 unidades de X1, y también nos piden la pendiente de la recta de balance cuando se supere ese consumo de 20 unidades. Bien, vamos a ver por qué nos piden estas dos, porque en este caso tenemos un cambio de pendiente, debido de que si se superan las 20 primeras, entonces pagamos otro precio. Bien, veamos este análisis. Bien, nosotros conocemos la ecuación de la restricción presupuestaria de esta manera. Precios 1 por X1 más precios 2 por X2. Y esto es igual a la renta monetaria. Bien, aquí tenemos una situación sin impuesto, ¿verdad? Aquí no estamos modificando precios, no estamos modificando renta, no pasa nada. Ahora, esta restricción va a ser cierta si el consumo de X1 es menor o igual a X1 exento. Es decir, si yo no me paso de consumir eso, entonces yo no pago impuesto en esta ocasión. Pero ¿qué pasa si yo me paso de consumir esas 20 unidades? Es decir, si X1 es mayor a X1 exento. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces aquí nosotros vamos a pagar otro nuevo precio. Bien. Pero, ¿cómo se me modifica la restricción presupuestaria? Bien, veamos primero la gráfica para poder entender por qué se nos va a modificar de esa forma. Nos están diciendo que nosotros tenemos unas cantidades libres de impuesto, que le hemos llamado X1 exentos. Bien, ahora, hasta ahí yo estoy pagando un precio sub 1, que en este caso es 5, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que la pendiente de la recta de balance viene dada por la división de los precios, es decir, precios 1 entre precios 2. Entonces, con el signo negativo, ¿verdad? Bien, ahora, hasta ahí, en este caso, dado de que nosotros nos están dando que el precio es 1
es 5 y el precio sub 2 también es 5, nosotros tendríamos una pendiente de menos 1 hasta consumir X sub 1 exento. Es decir, mi recta de balance hasta este punto va a presentar una pendiente de menos 1. Hasta aquí. Pero ¿qué pasa si yo me excedo? Si yo me excedo, entonces yo voy a empezar a pagar un impuesto, ¿verdad? Entonces ya mi precio sub 1 ya va a cambiar. Y en este caso, que es un caso de impuesto ad valorem, entonces mi precio se me modifica de la siguiente manera. Entonces yo voy a tener un precio sub 1, ¿verdad? Multiplicado por 1 más el impuesto ad valorem. En este caso, pues, yo le puedo llamar precio sub 1' para no escribir tanto, ¿verdad? Bien, entonces, veamos cómo se nos modifica este precio específico. Bien, nos están diciendo de que el precio sub 1 vale 5. Y nos están diciendo de que el impuesto es del 100%. Entonces, el paréntesis nos va a quedar como 1 más 1. Y esto va a ser igual a precio sub 1'. Entonces aquí nosotros vamos a tener 5 por 2 igual a precio sub 1'. Bien, entonces nosotros vamos a pagar 10 unidades monetarias por cada bien que adquiramos de X sub 1. Bien, si ustedes observan, esto también me modifica la pendiente de la recta de balance, porque ahora el siguiente tramo va a estar dado por precio sub 1', que es el que estoy pagando ahora con impuesto, entre precio sub 2, ¿verdad? Y esto con su signo negativo. Ahora, precio sub 1' será 10, y precio sub 2 no pasa nada porque no lo hemos tocado, entonces sería 5, y nos da como resultado menos 2. Entonces, si nosotros observamos la pendiente en términos de valor absoluto, entonces vemos que hay una pendiente mayor. Esto quiere decir que con respecto al tramo anterior, la pendiente se va a presentar de una manera más inclinada, ¿verdad? Entonces nosotros la representamos de esta manera. Aquí. Bien. Ahora, la ecuación. ¿Cómo voy a representar la ecuación? Bien. Para el primer tramo ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el primer tramo no pasa nada, no hay impuestos. Esta va a ser nuestra ecuación para el primer tramo. Pero ¿qué pasa para el segundo tramo? Para el segundo tramo. En el segundo tramo, dado de que abarca toda esta área, ¿verdad? Entonces vemos de que hasta X sub 1 exento hemos hecho un gasto. ¿Cuál es el gasto? Pues el precio que estamos pagando sin impuestos por las unidades que hemos estado adquiriendo libres de impuesto. Ahora bien, si yo me paso de consumir eso, entonces yo voy a tener que consumir esta área también, ¿verdad? Te voy a tener que pagar, ¿verdad? Ahora, a este gasto yo le voy a sumar el siguiente gasto. ¿Cuál va a ser ese gasto? Las unidades que voy a estar pagando con el impuesto, ¿verdad? Que ese precio se me modifica debido al impuesto al valor, en que es precio sub 1', pero ¿cuáles van a ser? Van a ser las que me excedan las unidades libres de impuesto, ¿verdad? Y aquí pues le voy a sumar lo que estoy gastando en X sub 2, ¿verdad? Precio sub 2 por X sub 2, y esto debe de ser igual a la renta monetaria. Bien, y esta sería mi ecuación si el consumo de X sub 1 es mayor a X sub 1 exento. Bien, ahora, ¿cómo encontramos este punto de corte? Este punto. Ahora, ese punto es lo que también se le conoce como poder de compra. Si ustedes observan, en ese punto se está destinando toda la renta monetaria al consumo del bien X sub 1. Por lo tanto,
si estoy gastando toda mi renta monetaria al consumo del bien X1, entonces me quedo sin dinero y no compro nada del bien X2. Entonces en ese punto X2 es igual que 0, ¿verdad? Bien, en este caso, ¿verdad? Bueno, vamos a calcular ese punto, aunque no es objetivo del ejercicio, ¿verdad? Pero para que nos quede ya establecido, lo vamos a hacer. El precio del bien X1 sin impuesto es 5. Las unidades exentas, pues nos están diciendo que son 20, ¿verdad? Que son 20. Bien. Más precio X1', que ya lo habíamos calculado, que era de 10. X1, ¿verdad? Que no lo sabemos, lo que vamos a encontrar ahorita. X1 exento, sí, ¿verdad? Tenemos 20. Más precio sub 2. Bien, precio sub 2 en este caso es 5, pero como queremos calcular ese poder de compra de X sub 1, entonces lo vamos a multiplicar por 0, ¿verdad? Porque estamos evaluando X sub 2 en 0. Bien, y esto va a ser igual a la renta monetaria, que nos habían dicho que era igual a 200 unidades. Bien. Ahora, y lo que nos resta pues es despejar ese X1. Entonces aquí tendríamos 100 más 10 por X1 menos 200, ¿verdad? Aquí esto pues lo podemos omitir. Esto será igual a 200. Y hacemos el despeje, ¿verdad? 10X1 igual a 200 más 200 menos 100. Entonces aquí tendríamos 10X1 igual a 400 menos 100. Por lo tanto, X1 será igual a 300 entre 10, y esto es igual a 30, ¿verdad? Bien, esto es lo máximo que podría comprar el consumidor del bien X1. Entonces, es este punto, ¿verdad? Este punto es igual a 30. Bien, ahora, pero el ejercicio nos está pidiendo ¿cuántas unidades del bien X1 consume este individuo? Sí, consume 10 unidades de X2. Pues bien, en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar X2 en 10, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a utilizar esta misma ecuación, ¿verdad? Bien, ahora bien, todo igual a excepción de este 0, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar 5 por 20 más 10 por X1 menos 20 más 5 por 10, que son las unidades que nos están diciendo que consume de X2, y esto es igual a la renta monetaria que habíamos dicho que era de 200. Bien, entonces igualmente, ¿verdad? Nos va a quedar 100 más 10X1 menos 200, entonces ahora sí 5 por 10, entonces aquí nos va a quedar 50 igual a 200, ¿verdad? Y pues ya solo nos resta despejar X1. Bien, entonces tendríamos 10X1 igual a 200 menos 100 más 200 menos 50, ¿verdad? Y aquí tendríamos 200, 400, 300, 250, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 250. Bien. Por lo tanto, X1 nos quedaría 250 entre 10. Y esto quiere decir de que este consumidor estaría adquiriendo 25 unidades del bien X1 si consume 20 unidades del bien X2.
Por lo tanto, nuestra primera respuesta sería 25. ¿Verdad? Bien, las pendientes. Bueno, las pendientes prácticamente ya las habíamos calculado, ¿verdad? Lo vamos a representar gráficamente para que se vea bien. Bien. ¿Cuáles son en este caso las cantidades exentas? En este caso las cantidades exentas pues van a ser 20, ¿verdad? Van a ser 20. Entonces, aquí vamos a tener 20. Nuestra recta de balance pues va a llegar hasta ese punto, ¿verdad? En el primer tramo. Vamos a trazar aquí. Y después cambia de pendiente, ¿verdad? Cambia de pendiente hasta llegar a un punto de corte de 30, ¿verdad? De 30. Ya la habíamos calculado las pendientes. ¿Cuál era la pendiente que habíamos calculado sin impuesto? Pues habíamos dicho de que era de -1, ¿verdad? Entonces la pendiente en este punto, en ese tramo, es de -1. Y en el siguiente tramo habíamos calculado que era de -2, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos representar el punto donde este consumidor está adquiriendo 10 unidades del bien X2, entonces nosotros sabemos de que al comprar 10 unidades, este consumidor está adquiriendo 25 unidades del bien X1, ¿verdad? Entonces aquí sería 25 y aquí sería 10 unidades, ¿verdad? Bien, y este punto de corte, ¿cómo lo encontramos? Pues ese punto de corte no es más que el poder de compra de X2. ¿Y cómo lo sacamos? El poder de compra de X2 es igual a la renta monetaria entre el precio del bien, ¿verdad? En este caso P2. Entonces sería 200 entre 5, ¿verdad? Bien, y al hacer esa operación nos quedaría 40 unidades, ¿verdad? Entonces este punto vale 40, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos resuelto nuestro ejercicio, ¿verdad? Solo contestamos, aquí sería -1 y aquí sería -2, ¿verdad? Bien, entonces esto sería todo para este ejercicio. Espero les haya servido y nos vemos en el próximo video.